Hola a todos. Continuando con la materia de auditoría de sistema, vamos a ver los factores de riesgo físicos y lógicos en los sistemas computacionales. Muy bien. La amplia variedad de amenazas que afectan a los equipos informáticos siempre se van a cristalizar en una única consecuencia, y esa consecuencia es que el sistema siempre deja de funcionar. La paralización del sistema puede conllevar a otros impactos, ¿verdad? Aún mayores. Estos son la destrucción o la desaparición de la información almacenada y que muchas veces esta es imposible de recuperar, o nos dicen que este equipo o que esta información, perdón, va a ser recuperada a altos costos. Muy bien. Para ello, nosotros vamos a ver cuatro aspectos en riesgo. Los riesgos que afectan a los equipos informáticos es la parte física. Los riesgos que afectan a los sistemas de información es la parte lógica. Los riesgos que afectan a la misma información y aquellos riesgos que afectan a las personas. Dentro de los riesgos a los que están expuestos los equipos informáticos, tenemos como primer punto la obsolescencia de los soportes de almacenamiento. ¿Qué pasa con esto de la obsolescencia de los soportes de almacenamiento? La rápida evolución, ¿verdad?, de las tecnologías de almacenamiento, cuando veíamos nosotros lo que era pues el disquete, ¿verdad?, el CD, utilizábamos este tipo de almacenamiento y lo guardábamos en un área segura. Y no al pasar de los tiempos hemos quedado en discos duros, ¿verdad?, en áreas de servidores, o guardamos la información en la nube, en OneDrive, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? A veces no recuperamos la información que tenemos en una memoria USB y esa información se queda obsoleta en esa memoria USB, y si esa memoria USB, ¿verdad?, se daña, entonces no podemos recuperar la información. Entonces, a eso se le llama la obsolescencia de los soportes de almacenamiento. Tenemos que estar en constante cambio de la información de un sistema de almacenamiento al otro. Muy bien. Otro riesgo son las amenazas naturales. Las instalaciones de los centros de procesamiento de datos, ¿verdad?, no están fijos o no están fuera de lo que son las amenazas naturales. Estas amenazas son los terremotos, las riadas, las tormentas, los incendios, ¿verdad?, que pueden provocar lo que es la interrupción del funcionamiento del sistema y muchas veces la destrucción del sistema. Incluso aquí podemos señalar que estas catástrofes, estas amenazas, incluso han llegado empresas muy reconocidas a perderlo todo y han tenido que cerrar sus sucursales porque no logran recuperar la información debido a las amenazas naturales. El otro problema que afectan los equipos computacionales son, ¿verdad?, los problemas eléctricos y electromagnéticos. Los fallos, del suministro eléctrico y las radiaciones electromagnéticas pueden alterar el funcionamiento de los equipos y los datos almacenados de forma magnética. Por ejemplo, aquí vemos una regleta que está incendiada. En ese momento usted, ¿verdad?, puede perder información porque usted no ha utilizado los equipos o no ha revisado los equipos que le suministran la energía eléctrica. Para ello nosotros recomendamos o le recomendamos a usted el uso de pues las baterías para que si hay fallos eléctricos, ¿verdad?, no se pierda la información y que usted esté en constante auditoría, ¿verdad?, de estos equipos eléctricos o los que nos suministran la energía eléctrica. Bien, vamos a pasar al otro aspecto de que es que son los riesgos que afectan a los sistemas lógicos. Estos son los más conocidos para ustedes y es las ciberplagas. Dentro de las ciberplagas, ¿verdad?, nosotros tenemos los virus, el caballo de Troya o troyanos, los remailers, los gusanos o worms.
las copias ilegales y la denegación de servicio, que son dos aspectos también que afectan a los sistemas lógicos. Cabe señalar que yo les escogí una serie de riesgos. Hay mucho más que están en la web que ustedes pueden investigar posteriormente. Muy bien. En cuanto a las ciberplagas, vamos a ver. A veces se le denominan como software malintencionado y abarcan lo que hemos mencionado. El objetivo de estas ciberplagas, por ejemplo, es adueñarse del control del sistema operativo con el fin de provocar, en la mayoría de los casos, la destrucción de la información u otros tipos de daños a los sistemas informáticos. En el caso del virus que vemos acá, son programas que modifican otros programas o alteran los ficheros. Ellos requieren de un programa, ¿verdad?, que va a ir modificando otros programas y usted va perdiendo archivos y de repente dice, aquí lo tenía, pero ¿dónde está? Ese es un virus. Los caballos de Troya o los troyanos no son más que instrucciones introducidas en la secuencia de instrucciones de otros programas legales. Es decir, yo estoy programando, tengo una serie de instrucciones y llega este troyano o un caballo de Troya y se introduce a esas instrucciones que yo tengo y el usuario final no se está dando cuenta de nada y parece que estas instrucciones fueran correctas, pero lo que está haciendo es que destruyen los ficheros y capturan información, ¿verdad? O sea, la roban. En el caso de los remailers, tal como lo vemos aquí, ¿verdad?, una carga de email, estos remailers son programas relacionados con la administración y gestión del correo electrónico, que pueden generar órdenes de envío de correos desde un origen a diversos destinatarios y a su vez, utilizando su libreta de direcciones, reenviarlo a estos nuevos destinatarios creando una cadena. Es decir, usted recibió un correo electrónico, se lo envía a otra persona, luego aquí está una serie de direcciones de correo electrónico y es masivo y se va enviando de forma masiva a diferentes destinatarios porque ha robado, ha hurtado, ¿verdad?, la información de los correos electrónicos de los demás usuarios. En cuanto a los gusanos, hay que tener claro que virus y gusano no es lo mismo. Cuando hablamos de gusano, este no necesita un programa, ¿verdad?, para funcionar. Él simplemente se va duplicando y ocupando memoria, o sea, la memoria RAM de su equipo hasta que su tamaño desborda el sistema informático en que se instala, impidiéndole realizar ningún trabajo efectivo. Es decir, que la memoria está llena y usted no sabe por qué, ¿verdad? Porque nada más tiene un software de aplicación abierto, por ejemplo, y su memoria está llena. Bueno, entonces ahí hablamos de gusanos, pero no hablamos de virus. Recuerden que los virus sí es un programa que va afectando a los ficheros. Bien, entonces, dentro de los otros riesgos, ¿verdad?, que afectan a los sistemas informáticos, hablamos de las copias ilegales, que ustedes están muy claros en qué son las copias ilegales, ¿verdad?, y que cada vez más circulan en la red todo tipo de programas que permiten lo que es la piratería. Entonces esto no se debe hacer, pero esto ha colapsado porque definitivamente cada día vemos más programas que se utilizan para copiar música, copiar películas, ¿verdad? Ya ni siquiera vamos al cine porque tenemos copias ilegales por todos lados y eso se ha propagado. Y el último que vamos a ver dentro de los equipos informáticos o los riesgos de los equipos informáticos es la denegación de servicio. ¿Qué es la denegación de servicio? Este riesgo consiste en el envío de mensajes masivos a un servidor. Mire que es un servidor quien recibe, ¿verdad? Y es el envío masivo de mensajes mediante los programas que comentamos hace un momento, por ejemplo a través de un virus o se introduce o a través de los remailers, ¿verdad?, con el único fin de saturar el servidor y bloquearlo. Entonces, ¿qué pasa con el usuario final? El usuario final no va a recibir la información que está siendo
o le está haciendo a la petición del servidor, ¿verdad? Entonces allí impide el normal funcionamiento del sistema. Ahora vamos a pasar a lo que son los riesgos que afectan a la información. Son varios los que afectan a la información, pero les he tomado los dos que considero yo como más principales, y es la interceptación de líneas de datos y el acceso no autorizado a las bases de datos. En la interceptación de las líneas de datos, estas líneas de datos pueden ser interceptadas o capturar la información que fluye en ella. Como sabemos, en la actualidad la transmisión de los datos se dan de manera inalámbrica y van viajando a través de los éter, que es como si estuviera viajando en el aire, ¿verdad? Y utilizando satélites de comunicaciones, por lo que la línea no es segura y la información en lo que viaja en el éter o en el aire, tanto digital como analógica, puede ser captada, almacenada y posteriormente analizada. Aquí les quiero señalar sobre los pinchazos telefónicos. Había un equipo informático con un software informático que interceptaba las líneas de teléfono y capturaba la información para luego ser escuchada y hacer con esa información lo que requerían o lo que necesitaban hacer. Y cuando hablamos de los accesos, ¿verdad?, no autorizados a la base de datos, tiene como objeto obtener la información almacenada, ¿verdad?, en ese servidor o en esa base de datos. Y esto es muy utilizado por lo que es el fraude monetario en los bancos, en los comercios, los espionajes, y también se utiliza el robo de las bases de datos, se utiliza para cambiar la información y cometer un fraude. También los terroristas, los sabotajes, pero para nosotros cometer un fraude, entonces se ve más que es robar la base de datos, por ejemplo, de un banco, cambiar la información o hacerse traspasos bancarios. Muy bien. Entonces, por último, ¿verdad?, vamos a ver lo que son los riesgos asociados a las personas. El mal uso de los sistemas de información y la Internet por personas malintencionadas pueden generar problemas de todo tipo, incluso hasta psicológicos. Son varios los riesgos asociados a las personas, pero vamos a ver tres. Lo que son los hackers y crackers, la pornografía y pornografía infantil y el fraude electrónico. Cuando hablamos de hacker y cracker, las personas utilizan estos términos a veces de manera incorrecta. Los hackers, ¿verdad?, son utilizados incluso por empresas para ver cuál es por dónde se puede introducir los crackers, ¿verdad?, y hacernos daño. Es decir, que los hackers son personas con vasto conocimiento sobre la materia y pueden penetrar, por así decir, los diferentes sistemas que se están realizando en las empresas y ver dónde está la vulnerabilidad de este software o de lo que se esté estudiando, ¿no? Y luego, cuando ya este hacker, ¿verdad?, comienza a hacer daño al sistema, comienza a robar información, comienza a enviar virus, comienza a hacer daños, a robar información bancaria, a hacer transacciones bancarias, entonces se convierte en un cracker, ¿verdad? Entonces, estos amplios conocimientos adquiridos por los hackers en su actividad lo hacen muy cotizados por quienes, por los gobiernos y las empresas, para controlarlos como asesores de seguridad, ya que una ética mal entendida hace que los estudios de este tipo no suelan impartirse en las universidades. Por eso usted no dice especialistas en hacker, especialistas en cracker, ¿verdad? Este resultado tiene carencias, ¿verdad?, en lo que son los profesionales de la seguridad informática, porque como esto no se puede dar, yo no le puedo enseñar a una persona que no sabemos cómo está su ética y su moral, ¿verdad?, de cómo hackear o cómo craquear un equipo informático, porque no sabemos si va a hacer daño o no a la sociedad. Bien, vamos a pasar con lo que es la pornografía y pornografía infantil. Actualmente es uno de los negocios que proporcionan más dinero en la red
y el de la pornografía infantil de los más perseguidos en todo el mundo. Hay un problema principal y es que cómo hacen los padres de familia con sus hijos para que no sean atacados por pedófilos a través de la red. ¿Cómo sabemos que detrás de un computador no hay un pedófilo que está invitando a tu hijo o a tu hija, ¿verdad?, a realizar o a hacer actos no debidos a través de la red? Entonces es algo que estamos viviendo, son cosas que vivimos día a día y que es difícil de detener, pero los padres de familia tienen que ponerle algunas condiciones a sus hijos o algunos, ¿verdad?, restricciones a sus hijos para evitar esto. Y también lo que es la pornografía de adultos, porque hay mujeres que se están prostituyendo a través de esto, este sistema de red, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos con el último, que es el fraude electrónico. Es el típico comercio electrónico. El problema con que se encuentra un usuario de la red atraído por una oferta de una web es saber quién es el oferente. ¿Por qué? Porque nosotros compramos por internet, introducimos nuestra tarjeta clave o los números de nuestra tarjeta clave y compramos nuestro producto, pero ¿quién está del otro lado? ¿Quién recibe esa información? ¿Cómo sabemos que no nos va a hacer un fraude más adelante o de una vez? Entonces, para esto se recomienda tener una tarjeta de crédito, ¿verdad? O una tarjeta de débito y hacer la compra por el monto que vayamos por el monto que cueste el producto que vayamos a adquirir. También es importante señalarles, queridos estudiantes, que existen programas informáticos que generan aleatoriamente números de tarjetas o claves de acceso y que cuando comprueban la coincidencia con alguno real, la utilizan para el uso ilícito. Entonces, a tener mucho cuidado con lo que son los fraudes electrónicos. De esta manera, jóvenes, entonces vemos cómo se da la importancia de la auditoría en sistema. Y esta auditoría de sistema tiene que ser periódica porque hay demasiados riesgos informáticos. Háblese de los equipos físicos, de los lógicos y de los riesgos de las personas. Para culminar, nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad de penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Albert Einstein. Muchísimas gracias y cualquier consulta estamos a la orden por la plataforma virtual de ISAE Universidad.